gris donde explore tu ser, envuelto en mil caricias que me dabas. Me hiciste parte de tu cuerpo y piel, entrando en lo profundo de mi alma. Hola, soy Elaine y yo empecé a cantar por gracias para mi tío. Hola, ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Contanos, ¿qué nos vas a cantar? Mi corazón de ser, una canción de una chica llamada Saribán. Saribán, una amiga nuestra es Saribán. Ay, Bueno, no sabía. es amiga nuestra, Sarina. Bueno, con todo, empezá. Me encantó. Me encantó. Dale, disfrutala mucho. Encontrarle a alguien como tú, con esas sencillas que me caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas caravana de mi mente y mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que al diario quiera estar contigo. Tú eres cuñada, pero aquella de en el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, pero como tú no hay nadie más bonito en esa tierra que me hace soñar. Cada vez que me besas me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Quizás sentirme orgullosa simplemente si juntos los ves, caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Encontrarme a alguien como tú, con esas sencillas que me caracterizan. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas caravana de mi mente y mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres el agua, pero aquella de en el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, pero como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besas me pone a temblar, me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de piel. Quizás sentirme orgullosa simplemente si juntos los ves, caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Gracias. Mira, Mira bien. mira quién te está mirando. Mira, permiso, me voy a poner de pie. Mira quién te está mirando. Hola. Mira quién te está mirando. Oh. Acá está Sarina, mira. Sarina la está mirando. Bien.
¿Querés decirle algo, Sari? Te están escuchando. Gracias. Se emocionó. Está llorando de la emoción. Acá está Sarina, señoras y señores. El Fuerte aplauso, por favor. por Sarina. ¿Viste, Sari, ¿Viste lo que hace la música, Sari? ¿Viste las cosas que hace la música? Estas son las cosas que hace... No se escucha bien, pero está... Tenés que estar ahí. Estaría buenísimo que pudieras estar acá y por qué no cantar algo con ella, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, acá está. Estas son las cosas lindas que tiene la música, gente. Esto, lo que acaba de pasar hoy. Un aplauso para Elien, che. Lo que acaba de pasar hoy. Le damos el aplauso a Sarina que nos está mirando. Anoche la rompió en el Club Río Gallegos. Y sigue laburando. Sari, un beso grande de parte de todos acá. Cuídate mucho. Nos vemos. Y a todos los chicos que participan, disfrútenlo, los resultados, eso no vale nada, sino que tienen que disfrutar la música, eso tienen que hacer. Después sean cuales sean los resultados. Muy bien. Gracias, corazón. Un beso enorme, enorme. Mucha suerte. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que pasa acá, esa conexión que hay entre los artistas, es lo que también a nosotros nos ayuda a seguir adelante. Porque verte a vos decir, canto un tema de Sariband, es para nosotros que estamos laburando para los artistas, para Sarina que se emocionó recién, creo que no hay palabras. Yo creo que la devolución o lo que podamos llegar a pensar está de más porque el gesto y el cariño y esa inocencia que traes son gigantes. Así que muchísimas gracias. El público te aplaude. Muchísimas gracias, amor. Gracias. ¿Lo disfrutaste? ¿Lo pasaste bien? Bueno, eso es lo que importa, que te lleves un lindo momento y esa emoción que tenés es contagiosa, nos contagia a todos. Gracias. Aparte de la alegría que transmitió también, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Fuerte el aplauso entonces para Elien. Hola, mi nombre es Samira y voy a cantar una canción en inglés de Maneskin llamada Begin. Okay. Ay, no. Perdón, voy a ponerle vuelta, gracias. No hay problema, no hay drama. Toma 2, no hay drama.
I'm begging, begging you. Put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, darling. Riding high, when I was king, I played the organ like Halloween. Walk away, you want me then, but this is come and this is go, and it won't let. So anytime I feel you let me go, yeah. Anytime I feel you get me no. Anytime I see you let me go, but the plan I see just let me go. I'm on my knees 'cause I'm begging, 'cause I wanna lose you. Hey yeah, ra-da-da-da. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want to be. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadows of my life were hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand the distance. So with my soul, what we doing? What we chasing? What about it? What the basement? What we got the shit on embracing? What the feel of the need to replace me? Then I run way down for the good. All with the places head what we could be. The honey that's for the shoot. The wet high to keep back to that. Keep walking on, keep walking on, keep walking on. Nothing got to joke, keep close more. So when I live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging you. So put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, darling. I find it hard to hold my head. Just can't make me love. I'm holding on and I can't forget. I'm just stuck on about to pay the blood. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand. Bueno, Samira, tranqui, ahora más tranquila. Sí, muy lindo, la verdad que muy lindo. A pesar de esos nervios, la verdad que muy lindo lo que hizo, ¿eh? ¿Cierto, Andrés? A ver, Alex, ¿quieres hacer alguna acotación? Hola, hola, me agarras con el micrófono apagado. Muy bien, muy bien. Los nervios son normales cuando uno se presenta en un escenario tan grande, así que no te preocupes que para la próxima seguro eso se va a ir desapareciendo, pero estuviste hermoso, ¿sí? Okay, Gracias. ¿Te animaste? Creo que te animaste a dar un paso importante. Te animaste a dar un paso importante que es pararte ahí arriba y jugártela toda. A pesar de los nervios, a pesar de todo, es como, a lo mejor es como cantar en casa, pero en lugar de tener a tu familia que te hace el aguante, tenés esta gran familia que está acá atrás, que te está haciendo el recontra aguante. Y está buenísimo eso. Animarse es la clave de todo. Así que te felicito por eso. Gracias. Ay, suerte. Hola, yo soy Sofía Cristos y voy a cantar Soy mi mejor momento de una serie llamada Violeta. De Tini Stoessel, ¿no? Sí, Bueno, disfrútala mucho. gracias.
de ser quien quieres ser. Ya no importa qué pueda pasar, sino lo que tú has de hacer. El color que uses al pintar, lo que pienses y el pincel. Sé que existen duendes y hadas y que intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada. Vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy. Oh, oh. Y donde quiera yo voy. Es seguro que me oíste hablar. Vale más ser que tener. De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer. Sé que existen duendes y hadas y que intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada. Vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy. Voy donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy. Oh, oh, oh. Y donde quiera yo voy. Y donde quiera yo voy. Hola, hola. Sofía, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Nerviosa? un poquito. Bueno, pero ya va a ir pasando. Estuviste muy bien, ¿eh? Te vi concentrada en la canción, la llevaste bien. Te vi trabajar la respiración bien también. Cuando ibas al estribillo marcabas con la mano, que estabas acentuando, eso está muy bien. La canción tuvo 2 subiditas de tono. Subiste, no te perdiste con el oído, eso es importante. Al final hiciste un falsete también bastante acertado, así que lo que he visto de tu performance me pareció muy bien. Sí, hay cositas que se pulen con la experiencia, obviamente, como todos los artistas, pero tu presentación fue más que noble y se notó que estuviste aplicando cositas técnicas que están muy bien. Así que te felicito. Gracias. Sofía, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Sí, Bueno, sí, se notó mucho. ¿Cuántos años tenés? 11. 11 años. Buenísimo. Bueno, no sé si Andrés quiere decir algo. 11 añitos y plantada de esa manera, está buenísimo. Yo creo que nosotros, por ahí en muchos de ustedes que están ahí, nos vemos reflejados cuando recién arrancamos. Yo empecé a estudiar guitarra cuando tenía 11 años y veo, digamos, una distancia
muy grande a lo que yo hacía en aquel momento y lo que te veo hacer a vos. Yo creo que la letra de la canción dice que vas por donde va el viento, diciendo lo que sentís. Yo creo que plantada de esa manera vas a poder transitar muchos caminos si es lo que deseas, hacer música y cantar, que lo haces muy bien. 11 añitos, toda una carrera por delante tenés. Te felicito. Gracias. Fuerte el aplauso. Yo antes de seguir con la audición, antes que pase el siguiente participante, quiero dedicarle esta audición a una amiga mía, una cantante local, que es una gran persona, que está pasando un momento muy difícil, está atravesando una pérdida muy importante, así que quiero mandarle mucha fuerza a ella y a su familia, a Ariadna. Ustedes la conocen, una cantante de acá, así que quería que todos le mandemos mucha fuerza y dedicarle de todo corazón esta audición a ella y a toda su familia. Hola, me llamo Maite, tengo 11 años y voy a cantar Cómo mirarte de Sebastián Yatra. Hola Maite, ¿cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Sí, un poco. ¿Un poquito? Bueno, disfrútalo mucho, todos te escuchamos atentamente. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Cómo se separa todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos tiene que importar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se de un día yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que cambia la vida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, que de pronto se de un día yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se de un día yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidarte si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que este no es el final del cuento. El destino
Nerviosa, corazón. Mira, yo creo que cuando te emocionás así, llegás a todos y a cada uno de nosotros. Y una cosa que admiro de lo que acabas de hacer es que a pesar de esa emoción lograste contenerla y seguiste cantando. ¿Sí? Y eso es difícil de hacer, porque a veces nosotros, quizás porque nos estamos poniendo más viejos, a veces no contenemos la emoción y no podemos seguir. Pero vos seguiste plantada ahí, súper correcta, impecable. 11 añitos también, yo creo que tenés muchísimo camino por delante y con ese amor que transmitiste y nos hiciste llegar, hermoso. Felicitaciones, corazón. Muchas gracias. Felicidades. Hola, me llamo Esteban Orquera, tengo 9 años y voy a cantar Estrellita Mía. Espero que les guste. Una tormenta de facha, Esteban, ¿eh? Mirá la pinta, Esteban. Mirá la pinta de Esteban, ¿eh? Se parece a vos, Andrés, cuando te vas a tocar, mirá. Olvídate. Disfrútelo, maestro, el escenario es todo suyo. Quiero pedir
Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo es? Esteban. Tremendo, la verdad. Tremenda hinchada también, ¿eh? Muy bien, con cartel y todo. Bueno, qué caudal de voz que tenés, Esteban. Tremendo, tremendo. Y aparte, lograste algo que cuesta un poquito a los artistas, es transmitir. A través de tu voz transmitiste lo que dice la canción y a uno le quedó la piel de gallina, che. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, que eso es lo más importante. Gracias. Muy bien, Esteban, ¿eh? La verdad, como dice Marcela, pudiste transmitir lo que cantabas. Así que, y tenés una voz preciosa, un color de voz muy lindo. Los vibratos que mandaste, todo, la verdad, muy bien, ¿eh? Te re felicito, Esteban. Yo me voy a quedar con una cosita. Adhiero totalmente a lo que dicen mis compañeros, pero lo más importante y lo más lindo de esto fue poder arrancar un aplauso del público a la mitad del tema y después otro aplauso cerca del final. Eso no tiene precio. Eso lo hacen los grandes. Así que, señor, mis felicitaciones. Muchas gracias. Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño, quitar la vida y mentir, se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Si llueve en sueños, la luna está en celo y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj es lo único que quiero. Cómo te extraño,
cómo te extraño, cómo te extraño. Oh, cómo te extraño, cómo te extraño. Si hay vacíos, ¿por qué vivir así? Abandonado, la cuenta ya perdí. De pensar que alguien pueda explicar. ¿Quién arranca hablando? A ver, como quieran. ¿Este tuyo, Marta, o mío? Ahí sale que pasan 4 siempre. No, para. Si hay vacíos, ¿por qué vivir así? Abandonado, la cuenta ya perdí. De pensar que alguien pueda explicar qué estoy buscando aquí. Soy otro héroe, otro crimen más tras los telones. Una comedia más, sin pensar que alguien pueda ahora estar en mi lugar. Que siga yo, que siga yo. Se me cae el maquillaje, mi corazón se rompe y aquí estoy. Sonriendo. Lo que suceda lo dejaré al azar. Otro romance que volverá a pasar y buscar que alguien pueda explicar lo que es vivir así. Sigo aprendiendo a ser mejor que ayer. Sé que pronto volveré a nacer. Ya casi amanece, pero la oscuridad duele mucho aquí. Show must go on,
Show must go on. Se me cae el maquillaje, mi corazón se rompe y aquí estoy sonriendo. Tengo alas que llevan mariposas con colores. Mi alma tendrá luz que nunca se apagará. Voy a volar libre. Show must go on. Show must go on. Al frente voy a ir. Nunca voy a huir de este show. Seguiré, no fingiré. Quiero juntar fuerzas para seguir con mi show. Si teníamos el CD todo, pero empezó a vacilar acá el amigo. Sí. Sí, porque estaba todo decidido. Ya lo sé que extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar a quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado del alma y la mente te borré. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer. Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento. Bueno, Pero no lo consigo. fue difícil, ¿eh? Fue muy difícil, un inicio de ronda bastante complejo. Nos estábamos quemando las pestañas con los chicos, pero bueno, queremos felicitarlos a todos porque todos tuvieron una presentación digna, algunos se animaron a dar ese paso. Eso es súper importante en esto, ¿sí? Animarse a dar el paso para poder empezar a transitar el camino. Hubo una decisión súper peleada, la decisión en general, porque nos gustaron, todos tuvieron cosas que se destacaron, pero bueno, lamentablemente hay que decidir. Una persona de estos 5 talentos va a quedar en el camino, pero a seguir creciendo, ¿sí? Siempre la consigna es seguir creciendo, aprender, estudiar, tomar esto como una experiencia, ¿sí? ¿Todos lo disfrutaron, la pasaron bien, a pesar de los nervios? Bueno, eso es lo importante, que se lleve en este momento. ¿Sí? Me toca dar el primer participante, o la primer participante, que pasa a la siguiente ronda. Que dé un paso al frente. Que dé un paso al frente. Tormenta de facha, Esteban Orquera.
Bueno, y ahora, bueno, repito lo mismo que dijo Andrés. La verdad que son 5 talentos excepcionales. Y bueno, los que queden en el camino no es que quedan, simplemente les queda ponerse un poquito a escuchar, a estudiar un poquito. Y lo más importante es que hayan dado ese paso importante de cantar con público a tan chiquitos, ¿no? Bueno, el segundo participante, la segunda participante, que da un paso al frente, es Sofía Cristos. Muy bien, muy bien. Bueno, como dicen mis compañeros, obviamente esto no es que por quedar afuera acá termina algo. Aparte son niños, tienen todo un tiempo por delante para aprender, así que esto es parte del crecimiento. Y las cosas que faltan se van aprendiendo y estuvieron geniales los 5 hoy. Así que, pero bueno, acá hay que ir pasando de ronda, así que hay que ir decidiendo. Quien pasa en tercer lugar es la señorita Maite Rojas. Me toca a mí lo más difícil. Me toca a mí lo más difícil es elegir quién sigue y por ende quién no continúa. Pero decisión dividida fue, ¿no? Decisión súper recontra dividida. Peleadísimo estuvo. Peleadísima estuvo. Me toca pedirle que dé un paso al frente. Espérate que acá tengo escrito con nervio, con todo. Elaine Pérez. Sami, decirte que, como te dije, es importante dar el paso, es importante poder ir trabajando todo lo necesario. Tenés cosas muy interesantes para mostrar, hay que ir potenciando todo eso, hay que estudiar mucho, ¿sí? Y disfrutar, empezar a disfrutar un poquito más, escuchar mucha música y andar, porque ya diste el paso importante, ahora hay que empezar a andar, ¿sí? Así que nos gustaría escucharte en muchos otros lugares, tanto nosotros acá como el público presente, te quiere seguir escuchando, así que... Esto recién empieza. Recién arranca. Recién arranca esto. Y tiene herramientas, Samira, así que va a seguir creciendo sin duda. Yo le quiero hablar a Elaine, ¿sí? Elaine, ¿no? ¿Es así? Bueno. Me acaba de llamar mi amiga Sarina Giardino, ¿sí? De Saribán, y me dice que le encantaría poder cantar la próxima ronda una canción con vos. Así que... Yo creo que fuera de competencia, estaría bueno preparar una canción con ella que la puedas cantar y que la puedan disfrutar y que puedas cantar con Sari, que es una amiga súper generosa que bueno, está siempre ahí dispuesta a dar una mano. Así que le vamos a dar el aplauso a todos estos participantes que se animaron, que estuvieron, que mostraron su trabajo y que bueno... Esto continúa, así que chicos, felicidades para todos. Nos vemos en la próxima ronda. Gracias, chicos.
round in that Texas town by the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm waiting. ¿Y de los tres quedan dos? Porque los tres nos dijo cuando... Pero por... Ah, está mejor. Claro. Porque no va a quedar nadie afuera. Pero no va a quedar nadie afuera y te vas a enojar después y como al otro día afuera y ya no te dejar a nadie. Está raro, pero bueno. Claro. Y por eso hubiesen pasado todos, entonces. Va a quedar uno de todos los grupos, me parece justo. Sí. Bueno, y si después le decimos que pasan todos, porque, a ver, y uno solo afuera, Andrés. Que no se vaya. Claro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Aranza, Aranza. ¿Cuántos años tenés, Aranza? 7 años. 7 añitos, mi amor. Sí. ¿Hace cuánto que cantas? A los 5 años. 5 años. Contame, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar Kilómetro 11. Kilómetro 11. Buena. Se viene el chamamé. A ver el Zapucay entonces ahora. Bueno, te escuchamos, pero más que atentos. Disfrútalo mucho. Gracias. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a explorar tu amor. Solo grita ese dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día ese cantor la has dicho llena de amor. Sin ti no podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien, quién era como aquel.
de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor le has dicho ya nada, amor, sin ti no podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien, en la juventud, casi nuestro amor, ya no lo sé, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvídame bien, el enojo aquel, casi nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Bueno, Aranza, en líneas generales estuviste, pero espectacular, espectacular. Sí. Lo que sí, las pistas, por favor, papás, la tonalidad, ¿no? Me parece que... Pero no es culpa tuya. Muy bueno el ajuste rítmico, porque bueno, por ahí vimos, notamos que te perdiste un poquito, pero te acomodaste como una profesional total, ¿eh? El oído que tenés es tremendo. Es tremendo porque te desacomodaba, volvías a acomodarte, te desacomodaba y le buscabas la vuelta para volver a acomodarte. 7 años me decís que tenés. Sí. Tenés un oído tremendo, tenés un oído impresionante. Una simpatía. Y una simpatía y un carisma tenés que es... Hay mucha música ahí, ¿no? Hay mucha música, ¿sí? Mucha música. Yo creo que con 7 añitos, mami y papi, hay que estudiar mucho, hay que potenciar esas cualidades naturales que tiene porque son, la verdad que son impresionantes. Felicitaciones de todo corazón. Gracias. Hola, soy Teresita y tengo 10 años. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Nerviosa? Sí. ¿Sí? Tranquila, disfrútalo. ¿Qué nos vas a cantar? La separación de Tinkerbell de Disney. Bien. Bueno, disfrútalo mucho, todos te escuchamos. Ok. Un día te perdí sin conocerte, sin saber que cerca estabas tú de mí. Y ahora solo quiero abrazarte y con mil historias asombrarte. Todo en ti me dice que debías ser así. Sé que sí, alegre estoy. Contigo voy. A tu lado el mundo es mejor. Todo tiene mucho más color. La separación no es tan grande hoy. Sé que no. Nah. Ya olvidé cómo es sentir mi vida. Pareciera que estuvieras siempre aquí. Cuéntame qué haces cada día. No voy a dudar de lo que digas. Estoy contigo y sé que debía ser así. No tiene fin, alegre estoy. Contigo voy. A tu lado el mundo es mejor. Todo tiene mucho más color. La separación no es tan grande hoy. Si me tropiezo y tú estás conmigo, lo que sea con tu apoyo puedo afrontar. Alegre
la separación no es tan grande hoy. Sé que no. Bueno, muy bien. Teresita, Sí. ¿verdad? Qué buena actitud que tenés cuando cantás. Eso es muy bueno. La colocación de la voz, muy buena. Estuviste afinada a tiempo. Bueno, algunos aguditos que cuestan, pero eso no importa. Eso se va aprendiendo con el tiempo. El registro vocal se va a ir estirando. Pero nada, son cosas que se puede ir viendo un repertorio después, ¿viste? Que por ahí ir de a poquito con temas que vayan subiendo de a poco de tono, ¿verdad? Pero estuviste muy bien. Tenés mucha actitud, bien plantada. Muy bien vocalmente, así que yo creo que estuviste muy bien, ¿sabes? Gracias. Te felicito. Gracias. Bueno, no te vayas, No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No se vaya. Tinkelberg, no se vaya. Bueno, coincido completamente con mi compañero Alexis. Un estilo muy particular. Y se notó mucho que disfrutaste el tema y que te estabas divirtiendo arriba del escenario. Y eso lo transmitiste también al público y a nosotros. Así que muy lindo. Mira, yo te voy a decir una cosa que me pasaba a mí cuando era chico. Yo miraba muchas películas y siempre era como que me metía en los personajes y me gustaba vivir toda esa historia. Yo creo que ese es un lindo juego. Es un lindo juego el que acabas de hacer de ponerte en una canción, de una película, de un personaje que te gusta y disfrutarlo, vivirlo y hacer que nosotros vivamos eso. Te felicito por eso, cantás muy lindo. Actitud, como dijo mi compañero, muy linda voz. Yo creo que hay futuro, mucho futuro ahí. Felicitaciones. Gracias. Hola, soy Agostina, tengo 11 años y hoy voy a cantar un tema de Tini y Sebastián Yatra que se llama Goye. Hola, vos, ¿cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Sí. ¿Sí? Bueno, tranquila, disfrutalo mucho, ¿sí? Disfrutá todo lo que trabajaste, ponelo hoy acá. Te escuchamos todos atentamente y te disfrutamos. Oye, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento y en un momento y no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Conmigo siempre vas a estar mejor. No intentes con un dedo venir a tapar el sol. No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor. Porque este amor no está perdido. Tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a perderte y no ser suficiente. Pensándose más sin saber con quién estás. Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad. Por miedo a perderte y vivir solamente. La curiosidad, tengo que saber con qué estás. Ganas de volver, tantas ganas de llorar. ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si ya van 3 meses y tú no reaccionas. Y aunque la razón te advierte, corazón traiciona. Pero no hay humano que sea para siempre. Ya se fue un verano y ya vendrá el siguiente. Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento y en un
estás más. Entiendo que ahora estás mejor sin mí. Agostina, la verdad que tenés una actitud muy linda, una canción muy, muy apropiada para tu voz, especialmente en esa parte en la que tenías mucha letra, en meterla dentro de ese tiempo musical. Digo, nosotros no podríamos hacer eso. No podríamos, a esta altura no podríamos. Una dicción tremenda. Tremenda, impresionante. Muy afinada, bien interpretada, tuviste momentos ahí muy lindos. También había algunos finales ahí que tenían una definición media rara, pero en líneas más que generales estuviste súper bien. Es como que el tema estaba justo para vos. Sí, es un muy tema bien para... elegido el tema, ¿eh? Muy bien elegido, exactamente. Y tiene un look como, mirá, como María Becerra, ¿viste? Parece la... Tiene una onda María Becerra. Muy bien estuviste, Agostina, ¿eh? Muchas muy gracias. Bien. ¿Voy? Hola, soy Valentina y voy a cantar Hombres de Acción de Mulan. Bien. Recordame tu nombre, por favor, que no. Valentina. Bueno, disfrútalo muchísimo. Gracias. ¿Sí? Esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad, siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción serán hoy. No puedo casi respirar, solo pido despedirme. El deporte siempre fue una decepción. El miedo nos va a matar, que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Debemos estar los corrientes y con la fuerza de un gran tifón, violentos como fuego ardiente, cumpliendo misteriosos la misión. Pronto ya los unos nos van a atacar, pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en la guerra cruel, a empacar no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Debemos ser tal vez los torrentes y con la fuerza de un gran tifón, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Gracias. Bueno, Valentina,
En líneas generales muy lindo. Notamos igual que faltó un poquito más de conexión con el tema. Pero bueno, eso también puede ser parte de los nervios, que no es fácil estar ahí. Así que esas cosas seguramente se pueden ir corrigiendo. Así que, pero en líneas generales, muy, muy buena. Sí, adhiero a lo que decís, creo que por ahí un poquito más de interpretación, pero la afinación estuvo todo el tiempo. Así que nada, Gracias. seguir practicando algunas cosas, pero estuviste muy bien. Tenés herramientas muy interesantes, es decir, las condiciones que tenés están a la vista. Cantás muy bien, ¿sí? Hay que empezar justamente a trabajar todo lo que es la parte de interpretación, ¿sí? Hay que salir de ese lugar que estás, porque estás muy adentro, se te siente que estás cantando como para vos. Entonces hay que sacarlo para afuera, y todo ese talento que tenés, transmitírselo a quien te escucha. Pero insistimos, hacemos hincapié en lo bueno, en las cualidades positivas. Tenés una gran herramienta, hay que trabajar mucho, yo creo que hay una gran cantante ahí, ¿eh? Gracias. Felicitaciones. Y la muerte amada, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. En sueños la luna está en celo y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj es lo único que quiero. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Oh, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Hola, ahí estamos. Bueno,
Estamos con el segundo grupo del rubro infantil y vamos ahora a conocer quién pasa a la siguiente ronda. Como saben, con cada grupo que pasa hay un participante que queda en el camino, que no es quedar en el camino, sino el certamen, porque el sueño y lo que es cantar sigue. Así que vamos a dar el nombre de la primer participante que pasa a la siguiente ronda, quien deberá dar un paso adelante. Y pasa con justo merecimiento la señorita Agostina Vega. Bueno, a mí me toca decirle a la segunda participante que pase, que dé un paso al frente. Teresita. Hermosa esa actitud que puso. Y ahora se viene la decisión para vos, Andrés. Ustedes están complotados conmigo, me parece. Porque a mí siempre me toca dar la mala noticia. Es horrible estar acá. ¿Usted qué piensa, público? Todo, sí. Todo porque hace 2 semanas venimos trayendo polémica y quilombo y todo, pero bueno, me están haciendo bailar con la más fea. Vos bueno, sos el de la polémica, vos sos el que yo soy el de la polémica, claro, y después, porque después todas las culpas van sobre mí. Bien, pero bueno, decirles a las 2 personas que quedan a anunciar que esto es apenas el principio, esto es una instancia más del camino que van a recorrer, ¿sí? Hay que trabajar, a las 2 personas le digo, hay mucho trabajo por delante, a la que siga y a la que quede en el camino. Hay mucho trabajo. Que dé un paso al frente. ¿Te hago música de tambores? Que dé un paso al frente la señorita Valentina Bazán. Aranza. Aranza, tenés mucho oído, muchísimo oído. Lo vimos ahí en el momento en el que te fuiste, volviste y yo creo que tenés muchísimo por delante, muchísimo. Con 7 añitos estás re bien plantada. Hay que trabajar, hay que estudiar, ¿sí? Hay que hacer todo lo necesario para potenciar todo ese talento que tenés. Nosotros te queremos seguir viendo, cantando y haciendo música, porque hacer música es lo más lindo que hay. Hace bien, hace que todos disfruten y te queremos seguir viendo. Así que tomá esto como una experiencia, te queremos seguir viendo en las próximas ediciones del Gallegos Canta, ya sea como jurado o desde la pantalla. Pero tenés que seguir, porque parte de esto es intentar. Así que te felicitamos y felicitamos a las personas que siguen adelante. Nos vemos en la próxima instancia y a seguir trabajando y a seguir creciendo, chicos. Felicitaciones para todos. Fuerte el aplauso. Siento que ha llegado ese momento de echar hacia el universo los deseos que muy dentro guardaba y que fluya junto con mi vida, siendo el punto de partida hacia un rumbo que en mis sueños buscaba. Siempre a flor de piel el corazón, palpitando sin temor, abrazando una a una las razones para desandar este camino, porque así quiso el destino, entregando cuerpo y ser en las canciones. Quiero cantar y que de mi garganta de vida esta luz y que brille en mi alma. Cada
Ahora sí. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Guadalupe. Hola, Guada. Bueno, tranquila, un poquito de nervios. Ay. Bueno, esto es así. Tranquila y arrancamos. ¿Qué nos vas a cantar? Una canción que se llama Hijo de la Luna. Oh, lindo tema, ¿eh? ¿Arrancamos? Sí. Vamos nomás entonces, tranqui. Donde que no sepa, cuenta una leyenda de una hembra gitana, conjuró la luna hasta el amanecer. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Cántala de vuelta, tranquilo, ¿sí? No pasa nada. Hacé de cuenta que toda esta gente no está, ¿sí? Toda esta gente no está. Estamos nosotros, estamos... Cántala como en casa. Si querés nos escondemos, Tina. Si querés nos escondemos, no hay problema. Pero disfrutala mucho, ¿sí? Tranquila, no pasa nada. Dale, dale que sale bien, ¿eh? Donde que no sepa, cuenta una leyenda de una hembra gitana, conjura la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que un día gané. Luna quiere ser mate y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un niño, con los ojos grises en vez de aceituna, nació el niño de luna. Maldita se estampa, este hijo de un payo, y yo no me lo callo. La luna, en las noches que haya luna llena, será porque el niño está de buena. Ese niño llora, le embala la luna para hacerle una cuna. Ese niño llora, le embala la luna para hacerle una cuna. No quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna.
Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Guada. ¿Sí? Ay, ya pasó, mi amor. Ya pasó, mi cielo. Ya está. Tranqui, mi amor. Tranquila, tranquila. Tranquila. Respirá profundo. ¿Querés un vasito de agua? Yo, si me permiten, voy a hacer una cosa. Permiso. Permiso. ¿Cómo estás? Bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranqui, amor. Tranqui. Es que nunca he cantado. ¿Nunca cantaste? Pública. Contame. Contame que es la primera vez. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿La pasaste bien o...? Muy bien. ¿La pasaste bien, mi amor? Sí. Por los nervios. Está... Pobrecita, está temblando como una hoja. Bueno, yo me quedo acá. Te doy la devolución acá. Cantás muy lindo. Mirá el público cómo está. ¡Bravo! Y vos sabés que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Se te vio que estabas nerviosa, ¿sí? Se te vio que estabas nerviosa. Por ahí la canción no era por ahí la apropiada, pero se te notó en algunas partes que tenés una linda voz, muy linda voz. ¿Cuántos añitos tenés? 9. 9 añitos, ¿te das cuenta? Y le hicieron cantar un tema. ¿La elegiste vos la canción? Sí. ¿Sí? Por ahí lo que yo te recomiendo por ahí buscar un tema, porque ese tema tiene muchas idas y vueltas con el tono y demás. Por ahí buscar una canción que puedas desarrollar, porque no siempre la canción más difícil es por ahí la que mejor funciona. A veces hay que buscar una canción un poco más tranqui, que se puede también llevar mucho mejor. Pero lo importante de esto es poder disfrutarlo, ¿sí? Es pasarla bien. De eso se trata hacer música, de pasarla lindo, de no ponerse mal, de disfrutar. Porque lo más importante es poder transmitirle a la gente lo que uno siente, ¿sí? Sí, porque la música es para transmitir tus Sí, mi amor. sentimientos. Lo dice ella, Qué lo grande, está fuerte diciendo el ella. aplauso. Lo está diciendo ella. ¡Bravo, Guadalupe! ¿Sí? Le damos el aplauso, por favor, que se merece, ¿sí? Mis compañeros no sé si tienen algo para decir. Ay, te pareces a Marley, ¿eh? A mí no, a la señorita hay que decirle. Está bien. Estuviste muy bien, Guada. Los nervios son parte de esto y nada, van a ir pasando, pero estuviste muy bien, ¿sabes?
Y es como decís vos, la música para transmitir sentimientos. Así que tenés muy claro para lo que uno canta y hace arte, hace música, ¿sí? Así que tranquilita que estuviste muy bien. ¿La aplaudimos, por favor, Marce? El primer paso ya está dado. El primer paso ya está dado, así que ahora seguir nomás, ¿eh? Gracias, Guada. Hola. Ay. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te llamas? Chantal. Chantal. Sí. Ah, nombre con mucha actitud. Contame, ¿qué nos vas a cantar? Una canción que se llama Amén. ¿Cómo? Amén. Amén. Ah, de Ricardo Montaner y Eva Luna, Sí, ¿no? de los Montaner. De los Montaner. Muy bien. Disfrutala mucho, corazón. Bueno. Bueno, nos piden ahí un segundito. ¿Hace cuánto que cantás? Contame. Desde los 7. ¿Desde los 7 añitos? ¿Cuántos añitos tenés? 11. 11 años. Cantás desde los 7. Sí. Ahí está mamá, está filmando. Yo te conozco a algún lado a vos. Sí. Se conozco a algún lado vos. ¿Cómo que no me conoces vos? Yo te conozco a algún lado. Yo te conozco a algún ¿Y lado. si yo fui hasta tu casa 2 veces? Ya lo sé, por eso te Ay, conozco. ¿por qué dices Sos que no la me sobrina conoces? de Lali. No, no soy su sobrina. Sos una suerte de sobrina. No. ¿Qué sos? Contame. Soy su hija. Ah. Le erraste un poquito, Andrés, nomás, pero bueno. No importa, está bien. Buenísimo, bueno. Ah, bueno. Bueno, disfrutalo mucho, corazón. Mucha suerte. Estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Soy otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, tú estás para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy contra la marea. Ay, sin reposo, sé que aunque estoy solo, sé que aunque te hueco no estoy solo. Y yo amén, aquí está mi quietud. Te pido amén,
¿A qué le temo si cuida de mí? ¿A qué le temo? Cuida de mí. ¿A qué le temo? Si tú estás conmigo, que contra mí. Si tú estás conmigo, que contra mí. Aquí está mi inquietud, te pido y quítame todo. Aquí está mi inquietud, te pido y quítame todo. Ay, alta opinión. Me dio mucha pena. Ay, por favor. Bueno, ¿cómo es? Chantal. Medio complicado el nombre. Bueno, líneas generales bastante bien. Me encantó ese falsete que pusiste arriba, los falsetes esos. Y más que nada igual el tema de los matices. Falta todavía pulir un poquito esa parte, pero manejaste muy bien los matices de la canción, donde bajaba, esa parte donde entraba una voz media sensual por ahí, bueno, y después salía. Así que en líneas generales bastante bien. Alexis. Sí, muy bien. Yo le diría que siempre es importante probar el micrófono, ¿viste? Cuando uno va a cantar en vivo, decir hola, hola, para saber si lo tengo que acercar más, alejarlo más, para no arrancar con la voz un poquito perdida. Después, como dijo Marcela, estuviste muy bien, tenés una muy buena voz. Hubo cositas cuando dijiste el agudo que te autocorregiste sola, pero bueno, son normales y no pasa nada. Con eso, con ensayo, se arregla, pero la canción fue acertada, muy linda, mucha linda transmisión de lo que decía la letra, así que yo te felicito. Gracias. Chantal, la canción es preciosa, es una canción hermosísima, y yo sé muy bien, digamos, la devoción que tienen a nuestro Señor, que es el que nos da los dones. Y es muy noble eso. Tenés una garganta muy importante, porque cuando explotó el tema por el final, sacaste una voz que no la venía sacando el resto de la canción. O sea, tenés una herramienta muy importante, muy linda, que hay que trabajarla, que hay que trabajar mucho para poder potenciar siempre lo mejor de eso. Yo creo que tenés todo lo necesario para ser una gran cantante, ¿sí? Valoramos mucho el que te hayas presentado, el que te hayas animado, que ese es el primer paso siempre. Así que te felicito de todo corazón, el público te aplaude. Gracias. Como te mereces. Gracias. Bueno. Perdón. Estamos, Me puse nerviosa. No hay problema, Chantal, no hay problema. Muchas gracias, por haber venido. Gracias. Gracias. Ah, pero qué facha, Luis Miguel, mirá. Gracias. Qué jugador, Así arrancamos, Hola, yo soy Lío, tengo 10 años y voy a cantar Bajan de Pescado Rabioso. Espero que les guste. Cuando quieras, Lío, suerte, A ver. Bueno.
fondo en tus ojos, no importa si las horas bajan. El día es brillo sin sol. Bajan, la noche se nubla sin fin. Y además, vos sos el sol, espacio también, puede ser la luna. Gracias. Bueno, Lío, ¿cómo estás? Bien. ¿Estabas nervioso o no? Tranqui. Sí, al principio estaba muy, Un poquito, muy, ¿no? No mucho. Está bien. ¿Qué edad tenías, Lío, me dijiste? 10. 10. Pero empecé esta canción, ya la cantaba desde los 4 o 5. Ah, mirá, ¿te gusta mucho esa onda de música? Sí, me Bueno, encanta. En casa Está escucho perfecto. mucho. ¿Y te gusta cantar mucho? Me encanta. Bueno. ¿Te gusta? Hay que seguir practicando. Viste que uno va, como cualquier cosa que hace en la vida, deportes o lo que sea, uno lo va a ir desarrollando. Sos chico, tenés tiempo. La canción estuvo bien. Hay que mejorar cositas, pero que son normales y que seguramente con el paso del tiempo lo vas a ir logrando. Así que yo te felicito por haber venido acá y compartir la canción con nosotros. Dale, gracias. Gracias. ¿Primera vez que cantás en público? No, canté en NK Ateneo. Ah, mirá, ya viene con una trayectoria también. Y me gané una cena. Fua. Una cena, Bueno, gracias. Lío, ¿qué decirte? Tenés... Esas gafas me encantan, ¿eh? Gracias. Esas gafas son buenísimas. Tenés algo ahí, se te sintió conectado con la canción, se nota que es una canción que te gusta, ¿sí? Y como dice mi compañero Alexis, hay que trabajar mucho para sacar siempre lo mejor, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo que le digo a todos, perdón por ser reiterativo, pero siempre valoramos ese paso que se da. Está bueno, porque a partir de ahí arranca todo. Así que felicitaciones, este es el aplauso del público, ¿sí? Gracias. Así que veremos qué sucede. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, ¿quién era la que te acompañaba? La que siempre estuvo ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero ahí lo malo, no fui correspondida. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción, de esos que dan serenata, pero con su propia
sí, hola, sí, hola. De un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción, de esos que dan serenata pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero. Bueno, decisión compleja, ¿sí? A ver, quiero dejar en claro también al público presente y a quienes nos están mirando por las redes sociales y por YouTube, que no es nada fácil para nosotros que se vaya alguien, ¿sí? Porque nosotros entendemos lo que se pone ahí arriba del escenario. Muchos de nosotros estuvimos sometidos a jurados, así que sabemos de qué se trata, sabemos lo que están pasando. Hay empatía. Pero bueno, nos toca la difícil tarea de tomar una decisión. Los queremos felicitar a los tres por el intento, por animarse a pisar un escenario, por animarse a mostrarnos su talento, ¿sí? Hay talento, eso no hay duda, hay que trabajar. En los tres casos hay que trabajar distintas cosas. Pero bueno, hay una decisión que dé un paso al frente. La primera persona seleccionada para pasar a la siguiente etapa y es Chantal Lafont. Cierto, yo soy, ahora me toca la peor parte. Ahora te toca a vos, Marce. Bueno, primero quiero decirles que estuvieron los tres maravillosos, muy lindo. Y bueno, me toca decirle que dé un paso al frente. Voy a decir primero, sí, Guadalupe Muñoz, al frente. Pasamos a la siguiente ronda. Sí, voy a hacer hincapié por ahí a los papás, los temas que eligen. Elegiste un tema re contra difícil. Temas más simples por ahí, hubiera sido más fácil para vos y no ese nerviosismo. ¿Cómo es que se llama? Lío. Bueno, vos también estuviste muy bien, como te dije, se notaba igual. Pero bueno, tenemos que elegir, uno tiene que quedar afuera y seguramente vamos a tener más instancias para que te sigas presentando. Y esto recién empieza, a no decaerse porque estuviste muy bien y bueno, es así. Vos dijiste, Lío, que andabas, que ya tenías un par de escenarios andados, ¿no? Parte del entrenamiento que tiene que tener un artista, un cantante, es andar escenarios, ¿sí? Ir cantando, mostrando, ganando cenas, por supuesto, pero ir andando. Andar es el mejor entrenamiento que puede haber. Personalmente te felicito por el intento, por traernos tu música. Y bueno, yo quiero que el público le dé el aplauso que se merece a estos tres participantes, por favor. ¿Sí? Porque realmente se merecen todo el cariño de la gente. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hola. Perfecto. Damos por finalizado la primera instancia de infantiles. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y en 10 minutos nos volvemos a ver con juveniles. Fuerte el aplauso para todos los participantes.
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Aguanile, aguanile, nai, nai. Aguanile, aguanile, nai, nai. Aguanile, 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 mai, mai. Arriba bien, nai, nai. Aguanile, aguanile, nai, nai. Pretty Eleison, no te metas a mi moña, que yo también me sé de eso. Aguanile, nai, nai. Aguanile, nai, nai. Ay, tambores, rumacuyi, que es en todo palado, en la tierra va a temblar. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba, kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Que se escuche mi gente. Mamá, mamá, mamá. La rumba me está llamando. Mamá, dile que ya voy. Que me espere un momentito mientras canto un guaguancó. Que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena de guaguancó. ¡Ay, mamá! Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Si quiere bailar, si quiere gozar, kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Bailo, baila, Teresita, que goceito, kimbara, kumbara, kumba, kimbajito. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kumbara, kumba, kimbara, kumbara, kumba, kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Ya lo sé que extraño es verte aquí, verte otra vez. Te sienta bien estar con él. Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más. Yo también he vuelto a amar a quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que estás en el pasado del alma y la mente te borré. A quien quiero mentirle, porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer. Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento, pero no lo consigo.
Solo veces estoy en paz. Nuestro amor tuvo un final, era lo más natural. Hace tiempo que olvidé todo lo que pudo ser. Hoy sin ti volví a nacer. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Trato de convencerme que no sentí un amor tan profundo y quedaste en él ayer. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Porque trato de convencerme. Ahora tú estás en el pasado del alma y la mente te borré. ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé. Porque trato de convencerme que no fuiste un amor tan profundo y quedaste en él ayer. Yo trato de olvidarte, yo de verdad lo intento, pero no lo consigo. Dejaré todo mi corazón, no hay más que decir. Si todo ya está dicho aquí, ¿por qué no fingimos que no le tememos al amanecer? Que no será más que un recuerdo, amor. Eres lo único que quiero y por favor te pido que si es la última vez junto a ti, abrázame como si no hubiera un después. Toma mi mano y bésame como dos enamorados que se aman. Ves que no sé si podré volver a amar otra vez. No quiero oír tu honestidad, porque en tus ojos vi lo que tú me querías decir. Me conoces más que a nadie, amor. No hay nada que realmente me importe más que tú, y ya no puedo negarlo. Eres lo único que quiero y por favor
la última vez junto a ti. Abrázame como si no hubiera un después. Toma mi mano y bésame como dos enamorados que se aman. Es que no sé si podré volver a amar otra vez. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola.
Si te vas, basta de cagarnos la cara. Salimos a buscar lo que nadie nos da. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Dejando escapar todo el odio que va. Hundiendo nuestra fe. Dejando escapar todo el odio que va. Hundiendo nuestra fe. Nuestra fe muerta. Nuestra fe. ¡Sácate la mierda! Ya está dicho aquí, porque no fingimos que no le tememos a él mañana y sé que no será más que un recuerdo, amor. Eres lo único que quiero y por favor te pido que si enamorados que sean más, que no sé si podré volver a amar otra vez. No quiero porque en tus ojos vi lo que tú me querías decir. Me conozco
conoces más que a nadie, amor. No hay nada que realmente me importe más que tú y ya no puedo negarlo. Eres lo único que quiero y por favor te pido que si es la última vez junto a ti, abrázame como si no hubiera un después. Toma mi mano y bésame como dos enamorados que se aman, que no sé si podré volver a amar otra vez. Deja que esto sea nuestra elección y la forma en que nos recordemos. No quiero ser cruel o injusta. No necesito que me perdones, solo te pido que si es la última vez junto a ti, abrázame como si no hubiera un después. Toma mi mano y bésame como dos enamorados que se aman, que no sé si podré volver a amar otra vez. Si hay vacíos, ¿por qué vivir así? Abandonado, la cuenta ya perdí. De pensar que alguien pueda explicar qué estoy buscando aquí. Soy otro héroe, otro crimen más tras los telones. Una comedia más, sin pensar que alguien pueda ahora estar en mi lugar. Que siga yo, que siga yo. Se me cae el maquillaje, mi corazón se rompe y aquí estoy sonriendo. Lo que suceda lo dejaré al azar. Otro romance que volverá a pasar y buscar que alguien pueda explicar lo que es vivir así. Sigo aprendiendo a ser mejor que ayer. Sé que pronto volveré a nacer. Ya casi amanece, pero la oscuridad duele mucho aquí. Show must go on. Show must go on. Se me cae el maquillaje, mi corazón se rompe y aquí estoy sonriendo.
alas que llevan mariposas con colores. Mi alma tendrá luz que nunca se apagará. Voy a volar libre. Yo must go on. Yo must go on. Al frente voy a ir, nunca voy a huir de este show. Seguiré, no fingiré, quiero juntar fuerzas para seguir con mi ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad.
mentiras posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué van. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Quiero abrazarte y sentir lo que tengo que decir. No puedo ya seguir viviendo así. Oye, cómo llora mi canción. Preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Qué gran error. Hoy
y sentir, volver a ser un niño, que me alejes el miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbre, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Si llueven sueños, la luna está en celo y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Podrás decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Oh, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, es el señor Octavio Ferreira, ganador de la categoría juvenil de Gallegos Canta, primera edición. No te vamos a hacer una devolución, Octavio, a esta... Ya tuviste una presentaciones magníficas a lo largo de todo el certamen el año pasado. Estás laburando y estás aprovechando todo lo que el certamen te dio durante el año pasado. Y ahora yo digo una cosa, ¿no? Tanto que se lo nombró a Abel Pinto durante estas últimas 2 semanas, que fue realmente, creo que hasta el hartazgo. Sí. Podríamos nombrarlo en el buen uso de su nombre y podríamos tratar de hacer fuerza para que vos puedas cantar con Abel Pintos. Muchas gracias. Porque vos te mereces eso. Vos te mereces eso. Yo creo que
12 años ya tenés. Sí, 12. ¿No? 12 años. Sos un digno representante de nuestra ciudad. Tenés todo, Octa. Tenés Gracias, todo, tenés muchas todo. gracias. Aparte, una cosa muy linda que tenés y yo quiero destacar es el acompañamiento de tu familia, de tu viejo, de tu mamá y de todos los que te quieren. Te acompañan, están ahí con vos y te sirven de bálsamo, amigo. Así que yo creo que tenés todo, desde lo afectivo y desde el talento para hacer cosas aún muchísimo más grandes que las que estás haciendo ahora. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, quiero decir una cosa, que le quiero desear suerte a todos los participantes que van a participar ahora en la categoría de juveniles, que es la que estoy abriendo. Que esto lo disfruten, no importa si pierden, si ganan, no pasa nada. Tienen que disfrutarlo porque esta es una experiencia muy linda. Y segundo, les voy a dar una recomendación, que tienen que escuchar un CD terrible que sacamos en la primera Sí, edición. señor. Increíble el talento que hay acá. No lo digo por mí, hay un talento terrible por los 9 cracks, los 9 ídolos que además aparecen en este CD. Así que les quiero enviar un saludo, que allá tenemos a uno, ahí el que estoy señalando, Enzo Luna, ahí lo tenemos. ¿Dónde está? Que se ponga de pie. Capo. Bueno, les recomiendo este CD, que está muy bueno y hay un montón de talento en este CD, así que les invito a escucharlo, está muy bueno. Le damos el aplauso que se merece a Muchas Octavio, gracias. por favor. Sí. Muchas gracias a todos. Abre la cancha. Hola, me llamo Diana, tengo 16 años y voy a cantar una canción que se llama Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández. Bueno, ¿cómo estás, Diana? ¿Nerviosa? Re. Re nerviosa, bueno. Disfrútalo mucho, ¿sí? Nosotros acá te escuchamos atentos. Lo mejor. ¿Por qué no te abracé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquí el amor se te escapó y que había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé 1000 veces, y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo?
que fuiste todo para mí, que yo estaba ciega, te dejé para luego, y este maldito ego me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que he tenido para siempre. Me dediqué a no verte, me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé 1000 veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Hola, Diana. Hola. ¿Pasaron un poquito los nervios? Sí, se notaba. Todavía no, me parece que todavía quedaron un poquito. Bueno, primero te felicito por haber dado este paso de poder cantar. ¿Primera vez que cantás en público? Sí. Bueno, felicitaciones por eso, porque es un paso muy importante. Lo que notamos acá en el jurado fue justamente que, si bien mantenías una línea melódica, acorde, pero no estaba, en relación a la pista, no estaba para nada cerca, no estabas en el tono. Estabas cantando afinado, digamos, la afinación estaba, pero en otro tono. Así que, no sé si los chicos quieren decir algo. Andrés. No, había como coincidencias casuales, producto de que a lo mejor la última la nota armonía caía dentro de lo que era la armonía, pero ciertamente la venías cantando afinada y correcta, pero en otra tonalidad totalmente distinta, ¿sí? No sé si fue a causa de que la pista no estaría en tu tono o los nervios hicieron también un poco de las suyas, pero, a ver, no cantas mal, pero es necesario que quien canta sobre una pista, primero que la tenga en la tonalidad que es adecuada para su voz, y segundo, también cuando hay algún pequeño desajuste, tener por ahí un poco la picardía y la capacidad de poder escuchar y acomodarse a ese desajuste, ¿sí? Son herramientas, unos tips como para poder ir manejando un poquito todas estas cuestiones. Yo te escuché fuera de la pista y la venía llevando bien, pero estuvo toda la pista, toda la canción fuera de la tonalidad del tema. Bueno, esto recién empieza igual, ¿eh? Así que tampoco a bajar los brazos. Alexis. No, está bien, adhiero a lo que dicen mis compañeros, prestar atención a la tonalidad. Como dijo Andrés, la pista estaba en un tono y vos la cantabas en otro. Sí había afinación, pero estaba en otra tonalidad. Se corrige con ejercicios, estudiar, audio perceptiva. Pero nada, es algo que se corrige y meterle nomás. ¿Sí? Gracias por haber estado. Gracias. Hola, buenas. Soy Delfina y hoy voy a cantar Believer de Imagine Dragons. Disfrútelo mucho. Gracias. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired out and tired of the ways you things you've been no. The ways you things you've been no.
like I'm sick, and don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh. The master of my sea, oh. I was broken for my young, you took my soul into the mess. You wrote on my poem for the future. Look at me, took me, shaking me, feeling me, singing for Hardy. For the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty to them. Pain, you bring me down to build me up, believer, believer. But the never, the ever, the even the full, we never to leave it till it broke out when you rain down, you rain down like. Rain down like. Then you bring me down to build me up, believer, believer. Then you bring me down to build me up, believer, believer. Then let the butterfly, you left the brain. My love, my dry, you came from. Then you bring me down to build me up, believer, believer. Yes, in us and the blue, the fire and the flames. Face at the future, the blood in my veins, so the blood in my veins, so. But they never, they ever, they even if we never believe it until I broke up when you ran down, you ran down. Babe, you bring me down to build me up, believer, believer. Babe, you bring me down to build me up, believer, believer. Babe, left the butterfly, you left the brain. My love, my dry, you came from. Babe, you bring me down to build me up, believer, believer. Hola, hola. Delfina, ¿cómo estás? Hola. ¿Te conozco de algún lado vos? Sí. Delfina, bueno, la conocemos porque ella viene estudiando hace un tiempo. Así que linda canción elegiste. Lo que resalto es muy bien las tomas de aire. Estuviste muy bien en eso. Después, bueno, vi que en una partita te olvidaste la letra, Sí. pero eso nada, son errores que pasan. Siempre lo que se aconseja es cuando un artista tiene un error, que lo puede tener porque somos seres humanos, es disimularlo lo mejor que se pueda, ¿viste? Te olvidaste, haces como que un solo de guitarra con la mano y hasta que te enganchás de nuevo o algo, porque las caras, ¿viste? En escenario siempre hay que intentar disimularlas, o cuando un músico se equivoca, ¿viste? Nada. No le enseñes trampas. No, pero son trampas que tienen que hacerse en el escenario, Marcela. A vos te di trampear también, mira. Estamos hablando de música, ¿verdad? Delfina, estuviste muy bien. No hay demasiado que ver. Los agudos estuvieron muy bien también, las colocaciones arriba. Nada, la dosificación del aire. Muy, muy bien, te felicito. Muchas gracias. Bueno, como dijo Alexi, no hay mucho que decir. Lo que sí, al principio, bueno, es como que, no sé si por el nerviosismo o por ahí, un poquito insegura y bueno, recién a partir cuando empezamos a la parte power del tema, digamos, ahí empezamos a conectarnos más y bueno, muy lindo. Muchas gracias. No, cantás muy bien, tenés muy linda voz. Yo lo que por ahí noté es que a medida que va transcurriendo el tema es como que ibas tomando como más seguridad y ya en la última parte ya eras vos, estabas Sí, a sí, pleno. No, pero perfecto, adhiero totalmente a lo que dicen los chicos. Cantás muy, muy lindo. Muchas felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Gracias a todos. Hola, me llamo Alma Gómez y voy a cantar You're Still the One de
Shine Twins. Hermoso tema. Gracias. Bueno, disfrútalo mucho. Gracias. Sí, armados. Disculpe. ¿Puedes bajar? ¿Puedo poner más despacio la pista? No sé, no me escucho. Sí, ahí está, gracias. Eso nomás. ¿Puedo empezar de vuelta? Puede empezar de vuelta. No hay Muchísimas ningún problema. gracias. Looks like we made it. How far we've come, now, baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They say I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're the one I want to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. We miss it. They say I bet they never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Yeah, I still do want, you're still the one that I'm to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Yeah, I still do want, you're still the one I love, the one that believes me. Oh, you're still the one I kiss goodnight, goodnight. Hey, 'cause you're still the one, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Yeah, I still the one, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight, 'cause you're still the one. Yeah, yeah. Muchísimas gracias. Alma, ¿disfrutaste ese momento? Sí, pero estoy Se temblando. notó mucho, se notó mucho porque la verdad, un timbre de voz muy particular, muy suave y bueno, más allá de que por ahí, bueno, yo no conozco el tema y no manejo mucho el inglés, pero a través de la voz llegaste a transmitir. Muchísimas muy gracias. lindo. Gracias. Alma. Tenés muy bien ganado tu nombre. Porque le pusiste el alma. Hermosa, hermosa, una vocecita preciosa, chiquitita, que dice.
que dice, que transmite, que traspasa, que llega a la gente. De eso se trata, de llegar al público. Cantás muy lindo, decís muy lindo. Este es un tema que no es fácil, pero bueno, Alma lo pudo. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Sí, Gracias, vaya nomás. chao. Estuvo muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Catalina y voy a cantar una canción que se llama La despedida de Cami. Muy bien. Bueno, ¿cuántos años tenés? 14. 14 añitos. Bueno, disfrutala mucho, ¿sí? Somos todo oídos. Dale, gracias. Espero que les guste. Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero siempre, hazte tormenta, con todo arrasa. Una que otra lagrimita te regalo, doy la vuelta y digo que me tomes otra vez. Come, arrastra, rompe, arranca, muerde, oh, no puedo con toda tu piel. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo al cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, voy a volver a saludarte. Hoy toca despedirnos. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo al cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, voy a volver a saludarte, voy a volver a enamorarme. Hoy toca despedirnos. Hoy toca despedirnos. Muchas gracias. Ay, ay, ay. ¿Qué decirte, corazón? Tenés un color de voz precioso. Tenés un color de voz precioso. Cuando arrancaste la canción, la arrancaste con un matiz. La arrancaste, nos pintaste el paisaje de lo que estabas cantando. Nos pusiste ahí en la piel de tu canción. Impecable. Cuando explotó la canción, olvídate, que se vio reflejado en el aplauso. No hay otra. La única observación que yo te puedo llegar a hacer es por ahí que administres la energía, ¿sí? Porque por ahí la emoción se nota que es muy visceral lo que haces, o sea, te sale del corazón. Trates de administrar la energía porque a veces por ahí cuando nos vamos de mambo, por ahí eso nos puede llegar a jugar alguna mala pasada. Pero por ahí los desajustes que pudieron haber son, por ahí yo se los atribuyo un poco a eso, al tema de la energía, pero sos impecable,
Sos Muchas impecable, gracias. me encantó, buenísimo. No sé qué dicen mis compañeros. Sí, yo adhiero a lo que decís vos, que hubo unos pequeños desajustes, pero no creo que tengan que ver con un tema de afinación, si bien hubo desafinaciones, pero creo que, como dice Andrés, tiene que ver con la energía. Eso hay que trabajar la canción, ensayarla, ir viendo cuando pasan esas cositas y trabajarla. Es trabajo porque herramientas tenés de sobra, así que estuviste muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Manuel y voy a cantar Samba para olvidar. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Nervioso? Bastante nervioso. La verdad que me encantó la voz de las chicas y me siento demasiado nervioso. Bueno, tranqui. Disfrútelo mucho, ¿sí? Disfrútalo mucho. Gracias. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que nos falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídamelo. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo
de canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Juan, bienvenido, Juan. Bueno, la cantaste mejor que Artigas, así que... Acá no va a haber discusión, me parece, de esta samba. No sé qué opinás, Andrés. Había que decirlo. Che, Juan, tenés una voz muy buena, ¿eh? La verdad que tenés una voz muy buena, muy buen color, buenos vibratos. Se tentó. Se nos tentó. Fue too much. Muy bien colocada. Lo único que yo creo que un artista, cuando se presenta a un concurso de estas características, tenemos que saber la letra de memoria, ¿viste? Por ahí, si no la tenemos clara, traer otra, pero es importante, porque uno evalúa eso. Cuando vos transmitís una letra, tenés que conocerla para precisamente poder transmitirla, ¿sí? Claro. Eso es lo que te aconsejaría para la próxima instancia, en caso de que haya, que trabajes eso. Después vocalmente estuviste muy bien, aire, la colocación de la voz, estuviste muy bien. Así que gracias por haber estado, Marcela. Muchas gracias. Lo mismo que dice Alexi, y aparte voy a agregar también, manejaste muy, pero muy bien los graves, muy bien, la colocación de la voz, excelente. Bueno, sí, la letra. Yo te había escuchado ya hace tiempo atrás en Canal 9. Te había escuchado con otra voz totalmente distinta a la que tenés ahora. El cambio de voz hizo muy buen efecto. Cantás muy bien. Tenés una voz con cuerpo, tenés una voz con mucha presencia. Adhiero totalmente a lo que dicen mis compañeros de que el tema de la letra y tener el teléfono en la mano arriba del escenario tampoco está bueno, porque, o sea, el artista es todo, Juan. El artista es no solo lo que se escucha, sino también lo que se ve. Y estar con el teléfono en la mano da una sensación de desconexión con lo que estás haciendo. Si bien estuviste muy conectado con el tema, pero no te tenés que olvidar de que siempre tenés que estar conectado con tu público, con quien te escucha, ¿sí? Entonces, por ahí, a ver, existen un montón de trampas para poder zafar la letra. Está la clásica, que es el atril, está el falso retorno con una pantalla, hay un montón de cosas que se pueden, o la hoja en el piso. Lo ideal y lo que recomendamos nosotros, y lo decimos de paso también, lo hacemos extensivo a todos los participantes, es que se sepan las letras de memoria, ¿sí? Porque es parte del compromiso que el artista tiene que tener con su obra, ¿sí? Saberse la letra de memoria. Aparte, Samba para olvidar es un tema que ya se tiene que saber como el feliz cumpleaños, ¿sí? Salvando ese detalle, estuviste impecable. Yo te felicito porque aparte noto un crecimiento muy grande en tu trabajo. Yo te vengo escuchando ya hace bastante y noto tu evolución. Así que te felicito por eso. Muchas gracias. Siente el lado puro de la fuerza.
luna triste, la decepción sangró por la herida, la guerra y la paz, lecciones de vida. Asesino incapaz, una corona sin rey, que se asesinó. Alegrías de hoy que murieron ayer, condenados a enfrentar la hipocresía. Sangró por la herida, la guerra y la paz, lecciones de vida. La guerra y la paz. La guerra y la paz, 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 paz. Aquí otra vez, bajo la luna gris, condenados a olvidar ese rencor. Sangró por la herida, la guerra. Hola. Qué momento, ¿eh? La verdad que es un grupo totalmente re difícil. Pero bueno, de los 5 participantes van a quedar 3. Así que bueno, en primer lugar, de un paso al frente, Alma. Un aplauso. Por unanimidad, ¿no? Por unanimidad. Así que pasamos a la segunda instancia. Le doy la palabra a Alexis. Andrés, dale. Está haciendo telebingo. Estoy completando el telebingo, pará. No, la verdad que fue difícil. Fue muy difícil poder decidir, porque todos cantan muy bien. Todos cantan muy bien. Ya se nos empieza a poner difícil la tarea. Voy a decir lo que digo siempre. Quienes no continúen, a no desanimarse, porque esta es una experiencia más de todas las que vendrán, ¿sí? Hay mucho talento, pero bueno, hubo, por pequeñas cosas, hubo siempre alguien que hizo las cosas un poco mejor. Que dio un paso al frente. Catalina Arroyo. Bueno, felicidades a ambas. Vamos ahora a conocer el nombre del tercer y último participante que pasa de ronda de este grupo. Como dijo Andrés, es un grupo complicado, creo que es el primer grupo que nos toca debatir tanto, porque la verdad que estuvieron muy bien todos, y nos toca hilar fino, ver los detalles que hacen la diferencia. Todos están aptos para pasar de ronda, pero como acabo de decir, hay que ver cuando un grupo es muy complicado, ya ver cuáles son las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Dicho esto, el tercer participante y último de este grupo que va a pasar de ronda es Delfina Suárez. Felicitaciones y gracias por participar. Bueno, ¿sí? Quiero hacer una salvedad. Juan, como conocemos también tu trayectoria, sobre lo que has hecho, sabemos que tenés camino recorrido, has ganado premios, ya andás este camino. Consideramos que es totalmente
no apropiado estar con esto arriba del escenario, ¿sí? Por la desconexión que se genera con la gente, ¿sí? No fue otra cosa más que eso, ¿sí? Porque es necesario, como te dije, lo que se ve es importante también. Y ver, hoy todo el mundo está con esto. En una reunión nadie se habla, están todos con el teléfono. Cuando tenés la responsabilidad de estar arriba de un escenario cantándole a la gente, no podés estar con el teléfono, ¿sí? Entonces, es algo que me parece que tenés que trabajar. No fue intencional, no fue nada adrede, la interpretación estuvo perfecta, pero me parece que, digamos, esto te va a tener que servir de lección como para poder trabajarlo y a lo mejor utilizar otros recursos, ¿sí? Pie de micrófono, una tablet, ¿sí? Fija. Hay un montón de maneras hoy. Está bueno que lo puedas laburar. Y nada, te deseo lo mejor porque sos muy buen cantante, sos muy buen intérprete, ¿sí? Así que a seguir andando y lo mejor. Señorita, a usted le deseo también lo mejor de lo mejor porque pese a ese desajuste que ha tenido, pudo sortearlo dentro de la tonalidad. Tuvimos que dividir un poco la cabeza para escuchar lo que estabas cantando y la música que sonaba, pero hay que laburar, chicos. Hay que laburar. Esto no es el fin de nada, yo creo que es parte del trayecto que tenemos que hacer, ¿sí? Los felicitamos a todos de todo corazón, el público los aplaude como se merecen. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hola, bienvenida. Activamos el micrófono, por favor. ¿Querés que le pase este? No sé si está como regulado para cantar.
¿Nerviosa? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora nos vas a decir cómo te llamás. Hola, hola, sí. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te va? me llamo Nicole Soto Ujú. y voy a cantar Corre de Jessie Joy. Corre de Jessie Joy. Bueno, ¿cuántos añitos tenés? 13. 13 añitos. Bueno, disfrútalo muchísimo, Nicole. Gracias. Y le quiero agradecer a toda mi familia que está acá apoyándome. Muy bien. Y a mi tía y a mi mamá. Ahí estabas. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que
Bueno, Celeste, Nicole. Sí. Nicole. Bueno, muy poco por decir porque la verdad que estuviste genial. Todo el tiempo conectada con el tema. Se nota que lo disfrutaste. Corregiría un poquito lo que es la dicción del tema. Pero por ahí puede ser un poquito el efecto capaz del micrófono, pero es el único detalle que corregiría. Que seguramente si pasamos a otras instancias, esos detalles van a desaparecer. Sí, adhiero lo que dice acá mi compañera. Estuviste muy bien. Sí, también trabajaría con el micrófono. El alejamiento, el acercamiento, porque es diferente cantar a capela que con micrófono. Y por ahí vi algunas cositas, pero solamente con eso la canción la tenés muy clara. Estuviste muy afinada, estuviste muy bien. Nada, ensayar con micrófono es lo que te aconsejaría. Mira, tenés tus fans ahí abajo. ¿Andrés? Una canción hermosa, interpretada de forma muy correcta, muy prolija, muy afinada. 13 añitos me decís que tenés. Sí. Sí. Hermoso. Tenés, a ver, venís de familia, vienen los genes eso. Yo creo que bueno, que si seguimos ese camino, ¿por qué no? Podés estar compartiendo un escenario con la tía, ¿no? Sí. Estrella, teléfono. Invite a cantar a su sobrina, por favor. Felicitaciones, aplausos. Gracias. Yo a ese señor lo conozco. El señor Nelson Ceballos, también acompañante de muchos artistas y un gran colega. También le pedimos un aplauso, por favor, para el señor. ¿Y la dama es? Me llamo Milagros Levín. ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, les traigo Samba de Amor en Vuelo. La hermosísima Samba de Amor en Vuelo. Bueno, Marcela, atenta. Sí, porque ¿Qué, Marcela, ahora vos tenés todo acá para... Es tu palo, ¿no? Bueno, te toca, Marce. Disfrútala mucho. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad se deshilachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
lamparero, te fui tallando en mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos del cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Bueno, me están mirando todo a mí, así que... a ver. ¿Dónde estoy? Milagros. Es una samba preciosa de Tamara Castro y Jorge Miricota, interpretada por Tamara Castro. Y me patea Marcela por abajo y me dice, me está corrigiendo, porque Marcela es especialista en Tamara Castro. Y la cantaste muy lindo, tuviste momentos muy interesantes. Yo te recomendaría, por ahí, despegarte un poquito de la versión original, ¿sí? Porque, por ejemplo, tuviste un modismo en el estribillo, que es esa parte media llorada que hace Tamara en el estribillo, cuando dice, yo vi tus ojos llorar, hace como ese llanto. Se ve que la tenés muy escuchada por ella, y hay cositas como que tenés que acomodar para hacerla tuya, ¿sí? Porque siempre el trabajo que hay que hacer con una canción es hacerlo propio, ¿sí? Es hacerlo propio, cantarlo a nuestra manera, ¿sí? Para que el tema tenga nuestra impronta y se diferencie de los distintos intérpretes que la cantan. Pero cantás muy lindo, sos súper afinada, hay un par de cositas nomás para trabajar, que no son muchos. Si avanzás en el certamen, yo creo que esas cositas las vas a ir pudiendo laburar, pero muy lindo, la verdad que te felicito, cantás muy, muy lindo. Gracias. Mis compañeros. Hola, hola. Bueno, adhiero un poco a lo que dice Andrés, porque si bien para hacer la canción propia hay que hacerles arreglos propios, que es lo que faltaría, sí tenés el color de voz diferente. La cantaste diferente en cuanto al color y los matices, sí faltarían arreglos para terminar de hacerlas propias y despegarse, como dice, de la cantante, en este caso este tema, porque puede ser cualquier otro tema, y siempre es bueno despegarse un poco, no imitar, digamos, ¿no? Pero tenés un color muy lindo de voz, así que calculo que si para la próxima, en caso de pasar, haces una correcta elección del repertorio, vas a andar muy bien sin ninguna duda, así que estuviste muy bien. Gracias. Bueno, yo difiero un poquito con mis compañeros. Para mí, independientemente de bueno, que me gusta Tamara Castro como interpreta los temas, más que nada esta samba, sí noté que en parte, más que nada, justamente en esa parte donde dijiste vos, Andrés, en el estribillo, donde vos metiste esa impronta, la fraseaste distinta a comparación de lo que es el tema original, y yo sí creo, yo para mí pienso que la cambiaste un poquito. Lo que pasa es que es una samba tan conocida que por ahí a veces, bueno, los artistas tenemos que tener cuidado en eso. Está buenísimo de agarrar o adoptar un tema y hacerlo de uno, pero bueno, hay a veces temas que están tan escuchados, tan prendidos, ¿no?, al público, que es difícil. Pero para mí estuvo muy bien, la afinación, los fraseos, cómo la fraseaste en relación al acompañamiento, cómo manejaste los tiempos, porque no, muy distinta a lo que es la versión original. Así que muy buena, te felicito. Gracias.
Hola, me llamo Mía y voy a cantar de los besos que te di. ¿Cómo estás, Mía? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos añitos tenés? 12. 12 añitos. Te veo carita conocida. Te veo cara conocida. ¿No sos sobrina de algún amigo mío? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? 12 añitos me dijiste. Sí. Bueno, disfruta muchísimo de tu canción. Te escuchamos todos. Gracias. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos son los que llevan veneno, los inocentes son los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerde? Si tú solito fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy segura que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Más de menos, aquellos tiernos son los que llevan veneno, los inocentes son los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerde? Si tú solito fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy segura que en las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Bueno, Mía, ¿cómo la pasaste? Bien, ¿Estás un poquito nerviosa más o menos? más o menos. Más o menos. Bueno, ¿te gusta mucho la música tropical o la elegiste porque la elegiste? No me gusta. ¿Te gusta? Bueno, está muy bien. En la canción vi algunas cositas de afinación que se corrigen, ¿verdad? Trabajando, si te gusta cantar, no hay duda que con trabajo y con esmero lo vas a lograr. Si te gusta la música, vi otras cositas de aire, que también eso se aprende, ¿sí? Estudiando un poquito. Pero bueno, si te gusta la música, seguramente lo vas a ir resolviendo. La presentación estuvo correcta, hay que trabajar, ¿sí? Gracias. Andrés. No, coincido con Alexis. Tuviste momentos en los que te acomodabas a la canción, después otros momentos en los que te ibas. Tenés un color muy lindo, ¿sí? Yo creo que también, comparto con lo que dice Alexis, que con trabajo, ¿sí? Con la educación vocal correcta, vas a poder explotar al máximo el recurso que tenés, que es bueno, porque tenés un color de voz muy lindo. Y me parece que también encaja muy bien con el estilo, ¿no? Me hiciste acordar mucho a Sarina. Gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien, muchas bien. gracias. Creo que la conocemos, ¿no? Esta chica me parece que canta algo, sí. Puede ser, no sé. Oriana González. Sí, exacto. Bueno. ¿Qué nos vas a cantar, Oriana? Contigo en la distancia. Hermosísimo tema. Gracias. Bueno, disfrútalo mucho. Suerte, Ori. Gracias. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay verdad, no hay día en que no surjas tú y yo. Quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo. Muchas gracias. La verdad, Oriana, que este momento lo disfrutamos, creo que los tres. Es como que nos sentamos así a escuchar y relajarnos en esa voz angelical que tenés. Ay, gracias. No hay mucho que decir. Simplemente, bueno, te felicito y le doy la palabra a mis compañeros. Gracias. Mira, hay algo que yo destaco mucho de tu voz y es el qué buen gusto que tenés. Qué buen gusto porque agarraste la melodía, la desmenuzaste,
pensaste cada paso que ibas a dar, estuvo todo donde tiene que estar. Yo de golpe cerraba los ojos y yo escuchaba un disco, ¿sí? Sos brillante, Ori, sos brillante. Yo creo que ya te lo he dicho un montón de veces. Sé lo que haces, sé lo que cantás, sé con el amor que haces las cosas. Sos brillante, cantás hermoso, sos un ángel. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Oriana, la verdad. Como dijo Marcela, estuvimos disfrutando la canción de principio a fin. No hay mucho que decirte, ya te conocemos también nosotros de otros lugares, de verte cantar, verte crecer, verte estudiar. Así que, como por ahí, para la próxima, en caso de pasar de ronda, conectar por ahí, cantarle más al público, ¿viste? Desde la interpretación. Eso es lo único como detalle, ¿viste? Sí. Por ahí uno ve un familiar, se ríe, saluda, que está bien, pero por ahí para la próxima, fíjate de actuarlo más, digamos, ¿no? Dale, genial. Porque el recurso vocal lo tenés de sobra. Así que nada, te felicito y ojalá nos veamos en la próxima. Dale, muchas gracias. A vos. Gracias a los tres. Gracias. Hola, soy Lionel, tengo 12 años y voy a cantar Disfruto de Carla Morrison. Qué facha, ¿eh? Gracias. 12 añitos. Bueno, disfrutalo mucho, Lionel. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia.
Bueno, ¿qué hice? Bueno, Lionel, la verdad que poco por corregir. Lo que sí notamos, bueno, también se puede, viste, yo te digo el por qué, pero por ahí puede ser por el tema de los nervios, ¿no? Un poquito más de interpretación, de sentirlo el tema, de contarnos qué es lo que dice el tema. Pero en líneas generales, o sea, bastante aceptable todo lo que es la parte vocal, la afinación, mucha afinación, esos graves por ahí que pasan en alguna parte de la canción. Así que muy bien, te felicito. Gracias. Vos disentiste conmigo la vez pasada, ahora yo voy a disentir con vos. Siempre en conflicto, Andrés, también, ¿eh? Siempre en conflicto, ¿no? ¿Viste? Lo mío ya voy a quedar como el peleador del jurado. Bueno, coincido en algunas cosas con Marce, pero yo una cosa que quiero destacar, siempre tratando de ver el vaso medio lleno de la situación, este vaso está bastante lleno, quédate tranquilo. Viste que hay canciones que están hechas a medida de determinados intérpretes. Yo creo que para vos esta canción fue correcta, fue la canción, era la canción para vos, ¿sí? Es fundamental, yo la otra vez había hablado del tema de la elección del repertorio. La elección del repertorio es elemental, porque en esta primera instancia es una carta de presentación. Y yo te puedo asegurar que te presentaste muy acorde con tu... Es una canción que está hecha a lo que vos cantás, ¿sí? He escuchado la versión original y bueno, hay muchas similitudes. Eso quiere decir que hubo un trabajo correcto a la hora de elegir el tema. Yo trabajaría el tema de la interpretación con el cuerpo, ¿sí? Me movería más en el escenario, contaría la historia desde lo corporal, ¿sí? Más, porque estabas paradito, estabas cantando, estabas súper concentrado, súper metido con el tema. El tema es un tema que se desarrolla muy en forma plana, pero lo hiciste muy bien, creo yo. Así que yo te felicito. Me parece que es una decisión muy correcta la que tomaste. Lionel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, adhiero a varias cosas que dicen mis compañeros. Lo que yo por ahí también marcaría es una seguridad interpretativa que tenés que sumarle a la canción, pero bueno, por otro lado tenés 12 años, tenés mucho tiempo para crecer. Uno si te está dando estas cosas es porque tenés con qué, si no, no te lo diríamos. Tenés un color de voz espectacular, tenés muchos matices, trabajar algunas cositas, pero que son acordes por la edad que tenés. Tenés tiempo de sobra y material también de sobra, así que te felicitamos y nada, esperemos que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.
pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñar me impida. Cuántos amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Puedo sentir tu piel otra vez, me agarras la mano antes de caer. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Otra vez. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre. Hola, hola. Bueno, como saben, por cada grupo en esta instancia, en esta ocasión, pasan 3 participantes y 2 quedan en el camino, por decirlo de alguna manera. Estuvo bastante peleado este grupo, pero bueno, unificando criterios, vamos a dar a conocer el primer participante que pasa a la siguiente ronda. Con total merecimiento, quien pasa en primer lugar es Oriana González. Bueno, insisto que en esto que decimos siempre, de que quienes no continúen, que entiendan de que esto es parte de un trayecto, ¿sí? Es una experiencia más que suma al currículum y a seguir andando y a seguir aprendiendo de las experiencias, ¿sí? Que dé un paso al frente, ¿sí? La siguiente seleccionada, Celeste Soto. Bueno, antes de nombrar a al tercer participante que va a quedar seleccionado para pasar a la siguiente instancia, quiero felicitarlos a todos porque la verdad que muy buen nivel este grupo. Disfrutamos mucho, se nota que también ustedes lo hicieron. Así que bueno, que dé un paso al frente, Milagros. Bueno, con respecto a... La verdad que nos costó mucho, pero bueno, tienen que pasar 3. Lionel, si bien hablábamos, coincidíamos que el tema que elegiste está muy bien, muy acorde a tu voz, a tu timbre. Lo que sí notamos, el detalle a comparación de las chicas que sí han pasado, la interpretación, la expresividad, la creatividad de justamente arriba del escenario para poder transmitir
lo que dice la letra del tema. Y con respecto a Mía, nos encantó la pila que le pusiste, pero bueno, hubieron varios detalles vocales, bueno, problemas rítmicos igual, el ajuste que se corrigen, obviamente se corrigen con el tiempo. Así que bueno, nada más, felicitaciones a todos y muchísimas gracias por haber participado. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante
señora Marcela Miranda, por favor. Bueno. ¿Cómo anda, caballero? Bien, bien. Acá Mientras también. llega nuestra compañera... Sí. Bueno, me llamo Ángel, tengo 17 años y voy a cantar una canción de Dreskila, A Fuego. Bueno, disfrútalo mucho. Gracias. Te escuchamos atentos. Sí, sí. Vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quieren lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quieren lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Te invito a pasar por mi corazón, entra despacito y ponte en acción. Tú entiendes eso de la seducción y por lo que veo la perfección. Mira qué bonita esta situación, todos en mi cama, luego el sillón. Apaga la luz, no quiero visión, quiero que tú sientas mi sensación. Tú que estás conmigo, yo pobretón, merece tu parte de millón. Merezco una pieza de mi mansión, merezco una pizca de tu calor. A mi harina le pone color y a mi bueno lo sé mejor. No gastes dinero en tu blusa de oro, a mí me gusta más tu ropa interior. Y vámonos a fuego, me quemas, te quemo. Tú te vas, yo muero. Tú estás, yo vuelvo de nuevo. Por favor, vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quién es lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quién es lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Baby, todo esto es por ti, todo lo que ganes me lo gasto a ti. Elige vacaciones en Ecuador o París, cuando todo. Nena, te llevo pa' donde tú quieras si quieres. Sí. Solo yo será testigo de todas las cosas que vamos a hacer. Tengo mi objetivo claro, mantenerte aquí, no te quiero perder. Rompamos esa rutina y fluyamos solos como tiene que ser. Vámonos a fuego, me quemas, te quemo. Tú te vas, yo muero. Tú estás, yo vuelvo de nuevo. Por favor, vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quién es lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Vámonos a fuego donde no hay tiempo, tú y yo sin reloj. Envidioso quién es lo que tengo yo, porque saben que te tengo y yo no. Gracias. Ángel. Bueno,
Es un tema que lo fuiste llevando y yo noté una particularidad que por ahí interrumpió un poquito el clima que estabas. Tomaste el micrófono por la bocha, ¿sí? Tomaste el micrófono por la bocha, eso generó como un acople. Digamos, yo sé por ahí que estás un poquito supeditado a los modismos del género, ¿viste? Que el modismo del género tiene, cazás el micrófono de la bocha, ¿viste? Pero la manera correcta de agarrar el micrófono es de abajo, ¿sí? Porque si no, ahí se le complica la tarea al operador, porque al tenerlo de la bocha, interrumpís la señal, generás acople y ahí había momentos que no se te entendía porque te corrías del micro o era a lo mejor la pelea que tenía el compañero sonidista para poder acomodar ese desajuste, que de golpe bajó la música y entonces bajó también la intensidad de lo que estaba pasando. Son cositas a tener en cuenta que me parece que hacen también al todo. En respecto a tu interpretación, es acorde, lo que haces es acorde a la canción. Tenés una melodía, es todo muy plano, ¿sí? Es todo muy plano, me parece que estuvo correcto. Mis compañeros no sé si quieren agregar alguna cosa. Gracias. Hola Ángel. Hola. Bueno, a mí me gustó mucho lo que hiciste, llevaste el tema todo el tiempo. Si bien, bueno, hubieron detalles, no de afinación, ni de tiempo, ni nada, pero sí de dicción, porque hubo muchas partes del tema que sinceramente no entendí, no entendimos lo que decía la letra, y un poquito de volumen a la voz, porque era un susurro, más que cantado, ¿no? Así que son los únicos detalles que yo corregiría en caso de pasar a esta instancia. Y bueno, también adhiero a lo que dice el compañero Beli. Por ahí pasa a veces por desconocimiento la forma correcta de agarrar el micrófono. Ahora sí no entendí por qué la nariz. Es parte de... No sé, es como una distancia. Claro, es una distancia que hay. Bueno, eso me quedó medio ahí picando, por eso te lo pregunto. Alexis. Bueno, le voy a No, un poco adhiero a lo que dicen acá mis compañeros. Sí vi lo que vio Marcela, el tema de un poquito más de volumen. Sí, si bien hay canciones de trap que tienen momentos de susurro, momentos un poco más de la voz más para afuera, pero creo que eso es algo que ya lo tenés. Ver el volumen, algunas cosas más, dentro del género estuviste bien, así que, bueno, las partes técnicas que obviamente te marcó Andrés, de la bocha, el micrófono y demás. Así que creo que fue, dentro de lo que es el género, una presentación correcta. Gracias. Gracias a usted. Hola, soy Agostina, tengo 14 años y voy a cantar la canción Corre de Jessie Joy. Ya la cantaron, pero bueno, no sabía, entonces no lo hubiera cambiado. No hay problema, no hay problema. El público se renueva siempre, así que, bueno, te escuchamos, disfrutala mucho. Gracias, espero que les guste. Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libre todo es siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete
Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví, ya viví esa escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero media puerta se quedó mi corazón. Libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. El perro de siempre, los mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Gracias. Bueno, Agostina, la verdad que excelente versión. Si bien, bueno, ya la hicieron antes, pero eso no influye en nada, no importa. La cantaste de una forma distinta. Hubieron detalles muy importantes, muy relevantes para corregir. Así que te felicito. Gracias, muchas gracias. ¿Yo? La Bueno. costumbre de mirarte. La costumbre de mirarte. A ver, ¿qué decirte? Yo creo que decir algo a esta altura ya está como de más. La voz al frente, un brillo, un color espectacular. Cantás muy lindo, decís muy lindo. Tuviste ahí unas partes que le cambiaste un poquito la melodía, cerca del final, que también eso también influye, esas cositas también hacen ir explorando un poquito otras cositas para darle ese toque personal a la canción. Está bueno que te animes a hacer eso. Cantás hermoso, cantás precioso. Te felicito. O sea, son las dos versiones que pasaron hoy fueron totalmente distintas unas de otras. Todas con su riqueza, cada una le enriqueció la versión. La tuya tuvo un brillo muy particular. Así que te agradezco que hayas traído esta canción. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Se emocionó, mira, se emocionó.
No puedo agregar mucho más de lo que dicen mis compañeros. Sí me gustó que esté muy conectada con la canción y eso a mí es algo que noto mucho y me gusta cuando un artista se mete en la canción, porque si no se da lo que se llama la desconexión y eso no está bueno. Te vi súper concentrada en la letra, en todo, y eso da pie a que puedas hacer esos jueguitos de melodía, los cuales vos haces propio. Así que seguí por el mismo camino que seguramente vas a llegar lejos, tanto en el concurso como en tu carrera como cantante. Gracias. Gracias. Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ornella. Ornella. ¿Cuántos añitos tenés? 14. 14 años. ¿Qué nos vas a cantar? Lloviendo estrellas de Cristian Castro. Uy, qué pedazo de tema. Listo. Alexi dice que ya lo sobornaste. Bueno, te escuchamos atentamente. Disfrutala mucho, Ornella. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo pasar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, moja de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. No sé si al estar junto a él le dijeras mi nombre, estando en sus brazos mis besos escondo y recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, moja de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas
Hola, Ornella, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Sí? ¿Ya cantaste alguna vez en público o primera vez? En actos nomás. En actos de la escuela. Bueno, está bien, se va a ir haciendo escenario de a poquito. ¿Te gustó la canción? ¿Te gusta la canción? ¿Sos de escuchar ese tipo de canciones de Sí, antes? mucho. Sí, son lindas. Sí. La canción la llevaste correcta, hay detalles de afinación que hay que trabajar, ¿sí? De colocaciones. Es un tema de Cristian Castro, el cual se caracteriza por irse mucho para arriba, ¿viste? Bueno, los agudos. Tenías que trabajar un poquito esos detalles, que con la edad que tenés te lo va a permitir el tiempo. Así que tuviste una presentación correcta y te agradecemos por haber estado. ¿Sí? Gracias. Bueno, felicitaciones por dar este paso y animarte a subir un escenario de un certamen como este de Río Gallegos. Y bueno, como dice mi compañero, hay muchos detalles por ahí de afinación que hay que corregirlos, que no es, o sea, no es nada de otro mundo, simplemente eso con estudio, con mucha práctica más que nada, se logra. Este es el primer paso que estás dando. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Dejamos en suspenso, lo dejamos, Andrés. Nada, yo lo único que puedo agregar, Orne, es que de golpe te vi en momentos, como dicen, clavarla en el ángulo, ¿sí? Tenías ahí momentos en los que la voz se mantenía firme, se mantenía estable, estaba buena, es como que salía la Ornella que deberíamos, que queremos escuchar, ¿sí? Porque cantás muy bien, sabés de qué se trata. Aparte este es un tema difícil, es un tema muy difícil, es un tema muy lindo de Cristian Castro. Pero tenés las herramientas y me parece que estás ubicada en la dirección correcta. Ahora, eso hay que acompañarlo con mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo, y una cosa que te recomiendo es escuchar mucha música, porque eso te va a ir poniendo, te va a ir dando como pequeñas herramientas de ir sabiendo para que sepas bien qué es lo que tenés que hacer en determinada situación. Eso es fundamental, ir aprendiendo a escuchar. Y después, bueno, el resto, como dice acá el profesor Alexis, es una cuestión de ir trabajando con técnica, con algunas cositas. Son detalles mínimos que te van a ayudar a ir progresando en esto. ¿Me dijiste que tenías cuántos años? 14. 14 añitos. Sí, tenés un señor camino por delante. Nosotros acá te deseamos lo mejor de lo mejor. Y muchísimas gracias, obviamente, por haberte animado a dar ese paso que es importantísimo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Qué saco con decirte algo. Ahí, primero que nada, arranquemos, le doy las gracias a mi padrastro que me vistió hoy. Una locura, un genio. Bien. Sí, un genio. Bueno, mi nombre es Santiago Vargas, tengo 17 años y voy a cantar Porque aún te amo de Luciano Pereira. Muy bien, Santi. Te escuchamos atentamente. Perfecto. Disfrútalo mucho. Muchas gracias. Si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar, porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar, porque aún te amo y estoy abandonado.
y a tu lado poder despertar. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Si que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar, porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar, porque aún te amo y estoy abandonado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz, porque aún te amo. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz, porque aún te amo y estoy abandonado. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Primero que nada, antes de que me den la devolución, quiero pedir la oportunidad de poder cantar una canción a capela a mi hermana que me vino a ver desde Calafate. Hablando de eso, le doy muchas gracias a las personas que están viendo por Facebook, porque me está siguiendo gente, mis hermanas de 28, incluso conocidos desde Calafate, y nada, quería pedirles esta oportunidad, ya que tengo justo el micrófono. Permiso. El escenario es suyo. Muchas gracias. Pauli, ¿te querés parar? Pero no se vale llorar, A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol. Siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos. Muchas gracias. Me siento en gente que busca gente, mira. No seas así. No sé, eso es un programa de mi época, ¿no? Eso es amor. Lo que acaba de pasar es amor. Es amor del bueno. Sí. A ver, Santi. La canción obviamente que tenemos que evaluar es la primera que hiciste, la de Luciano Pereira. Son muy afinados, ¿sí? Tenés una afinación correcta, una voz que está dentro de las frecuencias más medias. Yo pensé que el estribillo de la canción iba a explotar, ¿sí? Y te fuiste
Para abajo. Yo, a ver, ¿qué hubiese hecho yo en tu lugar? ¿Sí? Yo hubiese agarrado este tema que cantaste último, lo hubiese usado para concursar. Siento que por ahí es muy importante el tema de la tonalidad del tema. Es muy importante porque la tonalidad de la canción es ese lugar donde nosotros vamos a estar cómodos con el tema. Si la tonalidad original de la canción no me resulta cómoda, tengo que buscar una tonalidad donde yo pueda desenvolver y poner toda la carne en el asador. Esto es lo que no me dejaron explicar el otro día. ¿Cómo es? Pero, a ver, existen acá en Gallegos y también en... ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá. Vos sos de acá. Acá en Gallegos hay un montón de lugares y un montón de gente que te puede llegar a facilitar una pista o adecuar esa pista que vos tenés a tu tonalidad. Tenés espacios, tenés lugares. Está Marcela, que tiene un estudio de grabación, estoy yo, está Poli Cárdenas también. Hay un montón de chicos que se dedican a trabajar con esto y bueno, pueden hacer que las canciones se adecúen a tu color de voz. Porque es una pena, porque cantás muy lindo, ¿sí? Y siento que no te luciste como te deberías haber lucido. Es como que nos quedamos con las ganas. Llegaba la parte del estribillo y se me vino abajo. Claro, pero... A veces el miedo ese justamente a desentonar es donde... no, obviamente. No, sí, se entiende. El tema es, viendo el vaso medio lleno, cantás muy lindo. Es súper valorable que hayas venido, que te hayas animado a venir y que nos hayas compartido no solo la canción, sino también la linda historia que trajiste con este segundo tema a capela. Así que te agradecemos mucho por este momento. A ustedes les doy muchas gracias. Bueno, eras Santiago, ¿verdad? Sí, Santiago. Sí, yo vi, bueno, como dicen mis compañeros, por ahí la otra canción que hiciste a capela te hubiese quedado mejor. Hay una voz ahí, me gusta el vibrato que metes, es medio original. Pero hay una mezcla por ahí de voz de cabeza con voz nasal que tendrías que trabajarla. Yo creo que después de escucharte a capela, al estribillo de Pereira llegás. Si es una cuestión de animarse por miedo. Sí. Uno cuando va a un agudo tiene el miedo de que salga el gallo o que se vaya la voz, se corra, ¿verdad? Pero bueno, eso con práctica se logra. Yo creo que en tu registro con trabajo llegás. Sí. Porque hay una voz ahí que tiene que trabajarse, ¿sí? Tendrías que trabajarla un poco más, pero tenés con qué, ¿sí? Si te gusta cantar, tomátelo en serio, estudia un poco más y seguramente vas a pulir lo que te falta. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Hola. Vino con hinchada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nombre y colegio? Me llamo Candelaria, voy al Poplars. ¿Vino mi preceptora? Bueno, Cande, ¿qué nos vas a cantar? Una canción que a mí me gustaba mucho de niña, se llama Te esperaré, es de Violeta actualmente, de una serie, que canta Tini. Bien. Bueno, todo tuyo, te disfrutamos. Gracias. Tengo y el cielo se ha vuelto gris.
entre tus besos y junto a ti crecer. Pueden pasar 1000 años soñando que vuelves a mí, porque esta vida no es vida sin ti. Te esperaré porque al vivir tú me enseñaste. Te seguiré porque mi mundo quiero darte. Hasta que vuelvas te esperaré y haré lo que sea por volverte a ver. Te esperaré aunque la espera sea un invierno. Te seguiré aunque el camino sea eterno. Mi corazón no te puede olvidar y haré lo que sea por volverte a amar. Y haré lo que sea por volverte a amar. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, trajiste hinchada, Candelaria, parece, ¿eh? Eso A ver, vino. hinchada de Candelaria, ¿dónde está? Sí. Efectivamente trajo hinchada. Bueno, Candela, cantaste muy lindo. Tenés Gracias. un color de voz muy lindo. Obviamente hay unos detallitos que yo creo que con el aire, si uno lo toma correspondientemente, lo corregís. Unas pequeñas colocaciones en algunas partes graves y en otras agudas. Pero creo que es una canción que elegiste bien, que es importante saber elegir una canción más que nada en un concurso. Por ese lado la elegiste bien. Se nota que te gusta, eso se notó muchísimo. Y es importantísimo eso cuando uno canta, interpreta algo que realmente le gusta y lo siente. Pequeñas cosas para corregir, pero tuviste una presentación muy linda. Muchas gracias. Se notó. Cande, se notó mucho que sentía la canción porque en todo momento, desde el principio hasta el final. Detalle que te dijo Alexi, que bueno, notorio, me encantó cómo manejás los graves al falsete, porque había muchas partes de la canción que tenía eso y bueno, lo manejaste muy bien. Así que te felicito. Gracias. Adhiero totalmente a los chicos lo que dicen. Te felicito porque cantás muy lindo, tenés un color de voz precioso. También acorde a la canción. Siempre la elección de la canción es fundamental. Es fundamental elegir la canción que sea acorde a nuestro color de voz y a nuestra forma de interpretar. Y esta canción te vino como anillo al dedo. Así que te felicito también. Adhiero totalmente a lo que dicen los chicos. Cantaste precioso. Muchas gracias. Hoy encendidos en el fuego azul para que nunca nos dejemos ver.
Ahora sí, haciendo las últimas anotaciones. Bueno, antes que nada, antes de darle el veredicto, queremos agradecer a Gestión Cultural, bueno, por todo este despliegue, que está buenísimo poner en valor a los talentos locales. También agradecemos al público presente que por fin, después de tanto tiempo, se puede hacer presencial. Y está buenísimo que la gente acompañe, haga hinchada y que podamos también disfrutar en vivo de estos artistas. Bueno, hay una decisión que ya está tomada de forma unánime. Les queremos agradecer a ustedes por haber participado, por animarse a dar ese paso, ¿sí? Esto, para quienes no queden, esto continúa. ¿Sí? Esto continúa, esto es una experiencia más, ¿sí? que se tiene que tomar, de la que se tiene que aprender, ¿sí? Para poder enriquecer para lo que viene, ¿sí? Que para todos, con trabajo y con esfuerzo, siempre viene algo bueno. Que dé un paso al frente, ¿sí? La primera seleccionada. Que dé el primer paso al frente, la primera seleccionada, perdón, ya es muy tarde. Agostina Moyano. ¿Está bien, Andrés? ¿Está bien? Bueno, el segundo paso al frente, Candelaria Pereira. Muy bueno, ¿eh? ¿A vos te toca? Cortita como patadita de chancho le hiciste, Marcela, ¿eh? Así Sí, fui bueno. Lo que pasa es que ya recién le había hecho la devolución. Me encantó. Está muy bien. Marcela se tiene que ir, eso pasa. Sí, parece que tiene que probar sonido. Está apurada. Bueno, chicos, como dijo Andrés, agradecerles a todos por participar, por venir a un concurso. Esto ya es parte de hacer carrera, experiencia. Así que por ese lado agradecidos. Los que quedan afuera, o sea, es un concurso que, porque marca el reglamento, van pasando algunos, pero no significa nada, siguen cantando, siguen creciendo. Esa es la idea de hacer música. Nos costó el tercer participante decidirlo, porque obviamente todos tienen las condiciones, pero tenemos que sí o sí hacer que pase uno solo, y tenemos que hilar a veces un poquito fino para decidir. Por nosotros nos gustaría que pasen todos. Dicho esto, y deseándole suertes a todos, queden o no, el tercer participante que pasa a la siguiente ronda es Ángel de Anta. Muchas gracias, chicos, y nos veremos pronto. Felicitaciones para todos. Sí, estuvo medio sanguinario. Al principio sí. Estuvo medio sanguinario el tema. Marcela se hace humo. Pasando por la herida.